A lo largo de la historia financiera del mundo, las mayores fortunas no se construyeron durante los periodos de calma y prosperidad generalizada, sino exactamente en los momentos en que la mayoría de las personas estaba paralizada por el miedo, la confusión o la incertidumbre, porque esos son precisamente los momentos en que los activos se abaratan, en que el mercado ofrece precios que en condiciones normales nunca estarían disponibles y en que la diferencia entre quien entiende lo que está pasando y quien no lo entiende se traduce en una brecha patrimonial que puede tardar décadas en cerrarse o que simplemente nunca se cierra. Lo que separa a las personas que aprovechan esos momentos de las que los dejan pasar no es el acceso a información privilegiada ni una cantidad extraordinaria de capital disponible, sino algo mucho más accesible y mucho más democratizable, que es la capacidad de leer las señales que el mercado emite antes de que una oportunidad se vuelva obvia para todos, porque cuando una oportunidad ya es obvia para todos, ya dejó de ser una oportunidad y se convirtió en el precio que la mayoría está dispuesta a pagar después de que los que llegaron primero ya capturaron la mayor parte del crecimiento. En este video vas a aprender a identificar las condiciones de mercado, las señales económicas y los patrones de comportamiento de los inversores que históricamente han precedido a los periodos de mayor creación de riqueza y cómo posicionar tus inversiones de forma estratégica antes de que la mayoría reaccione y qué decisiones concretas puedes tomar desde hoy para que cuando este tipo de momento se consolide, tú ya estés adentro y no afuera mirando cómo otros capturan el crecimiento que estaba disponible para cualquiera que supiera reconocerlo a tiempo. Parte 1. Cómo se ven las grandes oportunidades antes de que la mayoría las reconozca. Las grandes oportunidades de inversión tienen una característica que las hace paradójicamente difíciles de aprovechar para la mayoría de las personas, y es que en el momento en que son más accesibles y más baratas, son también las que menos atractivas parecen desde afuera, porque el contexto en que aparecen casi siempre está cargado de noticias negativas, de incertidumbre generalizada, de pesimismo en los medios y de una narrativa dominante que sugiere que las cosas van a seguir empeorando antes de mejorar. Cuando el mercado accionario de Estados Unidos colapsó en marzo de 2020 por el impacto inicial de la pandemia, cuando los mercados latinoamericanos se desplomaron durante la crisis financiera de 2008, cuando los bienes raíces en múltiples ciudades de la región tocaron mínimos históricos después de periodos de contracción económica severa, la mayoría de los inversores no veía oportunidades sino confirmaciones de que era un mal momento para invertir y esa percepción generalizada de peligro era precisamente la razón por la que los precios estaban tan bajos y por la que quienes tenían la claridad y la preparación para entrar en ese momento capturaron rendimientos que en los años siguientes resultaron ser extraordinarios. La oportunidad antes de que sea reconocida por la mayoría no se parece a una oportunidad, se parece a un problema, a un activo que nadie quiere, a un mercado que todos están abandonando, a un precio que sigue cayendo y que el consenso general interpreta como una señal de que va a seguir cayendo más, y esa apariencia de peligro es exactamente el mecanismo que mantiene alejada a la mayoría mientras los que entienden el ciclo se posicionan con calma y sin competencia en los activos que en el futuro van a multiplicar su valor cuando el miedo se disipe y el optimismo regrese. Lo que distingue a una gran oportunidad no reconocida de una trampa o de un activo que genuinamente está cayendo sin fondo es la presencia de fundamentos sólidos que el precio de mercado no está reflejando de forma correcta en ese momento, y aprender a distinguir entre esas dos situaciones es la habilidad más valiosa que puede desarrollar cualquier inversor latinoamericano que quiera posicionarse antes de que la oportunidad sea obvia para todos. Un activo con fundamentos sólidos que está siendo castigado por el mercado debido al miedo generalizado, a una crisis temporal de liquidez o a un evento externo que afecta su precio pero no su valor intrínseco real, es exactamente el tipo de situación que precede a los periodos de mayor creación de riqueza en la historia financiera, porque cuando el evento que causó el pánico se resuelve, o cuando el mercado simplemente se cansa de vender y empieza a reconocer la diferencia entre precio y valor, la corrección ocurre de forma rápida y los rendimientos se concentran en el periodo inicial de recuperación de una manera que quienes entraron tarde nunca pueden capturar completamente. En América Latina, este patrón se ha repetido de forma documentada en los mercados accionarios de Brasil, México y Colombia, en el mercado inmobiliario de ciudades como Medellín, Ciudad de México, Santiago y Lima,
y en instrumentos de renta fija que durante periodos de alta incertidumbre ofrecieron tasas reales extraordinarias que desaparecieron en cuanto la estabilidad regresó y la demanda de esos instrumentos volvió a niveles normales, y en todos esos casos la ventana de entrada óptima duró meses, no años, lo que significa que la preparación previa no es un lujo sino la única forma real de estar listo cuando esa ventana se abre. Parte 2. Las señales económicas y de mercado que históricamente preceden a los períodos de mayor creación de riqueza. Los períodos de mayor creación de riqueza en la historia financiera no aparecen de forma aleatoria ni impredecible, sino que están precedidos de forma consistente por un conjunto de señales económicas y de mercado que cualquier persona con educación financiera básica puede aprender a identificar antes de que el consenso general las reconozca, y esa capacidad de lectura anticipada es lo que separa a los inversores que capturan el crecimiento completo de un ciclo de los que entran cuando el movimiento ya está avanzado y los rendimientos más grandes ya fueron capturados por quienes llegaron antes. La primera y más confiable de esas señales es la inversión de la curva de tasas de interés, seguida de un ciclo de reducción de tasas por parte de los bancos centrales, porque históricamente cuando las autoridades monetarias de economías como Estados Unidos, Brasil o México empiezan a bajar las tasas de referencia después de un periodo prolongado de tasas altas, ese movimiento libera liquidez que busca rendimientos en activos de mayor riesgo como las acciones y los bienes raíces, impulsando sus precios al alza durante un periodo que puede extenderse entre 2 y 5 años dependiendo de la magnitud del ciclo y de las condiciones específicas de cada economía. En el contexto latinoamericano actual, donde varios bancos centrales de la región iniciaron o están iniciando ciclos de reducción de tasas después de periodos de política monetaria restrictiva destinada a controlar la inflación pospandemia, y esta señal es particularmente relevante porque históricamente ha marcado el inicio de periodos de revalorización de activos que quienes no estaban posicionados con anticipación terminaron mirando desde afuera con la frustración de haber tenido la información disponible, pero no haber actuado sobre ella a tiempo. La segunda señal que históricamente precede a los periodos de mayor creación de riqueza es la combinación de valuaciones deprimidas en activos de calidad con un sentimiento de mercado marcadamente negativo que se refleja en métricas concretas y medibles como índices de volatilidad elevados, encuestas de sentimiento inversor con niveles de pesimismo extremo y salidas masivas de capital de fondos de inversión que en términos técnicos se conocen como capitulación, sí que es el momento en que los últimos vendedores que quedaban en el mercado finalmente ceden y venden sus posiciones, generando el piso a partir del cual comienza la recuperación. Cuando estas condiciones se presentan simultáneamente, activos de calidad con fundamentos sólidos cotizando a precios que no reflejan su valor real más un sentimiento generalizado de pesimismo que aleja a la mayoría de los compradores potenciales, el mercado está técnicamente en las condiciones que históricamente han generado los mejores rendimientos de largo plazo para los inversores que tuvieron la preparación y la convicción de actuar. En América Latina, un inversor que aprende a monitorear indicadores como el índice de precio a ganancias de los mercados accionarios regionales, los spreads de crédito soberano, y a los flujos de capital extranjero hacia mercados emergentes y el comportamiento del dólar frente a las monedas locales, tiene en sus manos un conjunto de herramientas que le permite construir una imagen bastante precisa de en qué momento del ciclo económico se encuentra su país y su región, y esa imagen es la que determina si el momento actual es uno de acumulación estratégica o de espera prudente, una distinción que puede representar una diferencia de decenas de puntos porcentuales de rendimiento en el resultado final de cualquier portafolio de inversión construido con horizonte de largo plazo. Parte 3. El comportamiento de los inversores que distingue a los que llegan primero de los que llegan tarde. La diferencia entre el inversor que llega primero a una oportunidad y el que llega tarde no es principalmente una diferencia de inteligencia ni de acceso a información exclusiva, sino una diferencia de comportamiento habitual que se construye durante los periodos de calma y que determina la capacidad de actuar con decisión durante los periodos de turbulencia, cuando la oportunidad real está disponible, pero el contexto emocional hace que actuar se sienta peligroso e irracional para la mayoría. El inversor que consistentemente llega antes que el consenso tiene una característica de comportamiento que lo distingue de forma clara y que es que estudia y monitorea los mercados de forma continua,
durante los periodos en que no está pasando nada aparentemente importante, porque esa práctica sostenida es la que le permite reconocer con rapidez cuando algo está cambiando de forma significativa en las condiciones del mercado antes de que ese cambio sea visible para quien solo presta atención cuando los titulares de los medios ya lo están anunciando a gritos. Una persona que revisa regularmente los indicadores económicos de su país y de la economía global, que sigue el comportamiento de los flujos de capital hacia los mercados emergentes, que monitorea las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y que mantiene un registro mental o físico de cómo se comportaron los activos que le interesan durante los ciclos anteriores, tiene una ventaja de anticipación que no proviene de ninguna fuente de información privilegiada, sino simplemente del hábito de prestar atención de forma sistemática cuando la mayoría no lo está haciendo, y ese hábito es completamente replicable por cualquier persona en América Latina que decida invertir tiempo en educación financiera continua antes de que la urgencia de una oportunidad específica la obligue a aprender corriendo y bajo presión. El segundo rasgo de comportamiento que distingue a los inversores que llegan primero es la capacidad de actuar con convicción en medio de la incertidumbre, que es probablemente la habilidad más difícil de desarrollar en el contexto latinoamericano, donde la experiencia histórica de crisis recurrentes, devaluaciones sorpresivas y inestabilidad institucional ha entrenado a generaciones enteras de ahorradores a interpretar cualquier señal de turbulencia como una razón para esperar y no como una razón para actuar. Esta capacidad no significa actuar de forma impulsiva ni ignorar el riesgo, sino haber desarrollado con anticipación un marco de decisión claro que especifique bajo qué condiciones concretas y medibles se va a invertir, en qué activos específicos, con qué porcentaje del patrimonio disponible y con qué horizonte de tiempo, y de forma que cuando esas condiciones se presenten, la decisión ya esté tomada de antemano y solo requiera ser ejecutada sin la interferencia del miedo y el pesimismo del momento. Los inversores que llegaron primero a la recuperación del mercado accionario mexicano después de la crisis de 2009, los que compraron bienes raíces en Medellín durante los años de mayor incertidumbre política en Colombia, los que mantuvieron posiciones en fondos indexados durante el desplome de 2020 en lugar de vender como hizo la mayoría, que todos tenían en común no que eran más valientes o más tolerantes al riesgo, sino que habían definido con anterioridad las condiciones bajo las cuales iban a actuar, y cuando esas condiciones se presentaron, ejecutaron su plan con la frialdad que solo es posible cuando la decisión fue tomada en un momento de calma, y no en el pico del pánico colectivo que caracteriza exactamente los momentos en que las mejores oportunidades están disponibles a los mejores precios. Parte 4. ¿Cómo posicionar tus inversiones estratégicamente antes de que la oportunidad sea obvia para todos? Posicionarse estratégicamente antes de que una oportunidad sea obvia para la mayoría no significa adivinar el futuro ni pretender que se puede predecir con exactitud el momento preciso en que el mercado va a girar, porque esa pretensión de precisión es exactamente la trampa que paraliza a muchos inversores que esperan el momento perfecto para entrar y terminan no entrando nunca porque el momento perfecto no existe y porque cuando las condiciones finalmente parecen lo suficientemente seguras como para actuar, la oportunidad ya fue capturada por quienes estuvieron dispuestos a actuar con información incompleta y en medio de la incertidumbre. Lo que sí significa posicionarse estratégicamente es construir una exposición gradual y deliberada a los activos que las señales del mercado identifican como subvaluados o como favorecidos por el ciclo económico que se está iniciando, usando una técnica que en el mundo de las inversiones se conoce como promedio de costo en dólares o inversión periódica, que consiste en destinar una cantidad fija de dinero a esos activos en intervalos regulares de tiempo, independientemente de si el precio subió o bajó desde la última compra, porque esta estrategia elimina el riesgo de entrar con todo el capital disponible en un momento equivocado y al mismo tiempo garantiza que cuando el precio está bajo se compran más unidades del activo y cuando está alto se compran menos, produciendo un precio promedio de entrada que en horizontes de tiempo de 2 a 5 años casi siempre resulta ser significativamente mejor que el precio que hubiera obtenido alguien que intentó adivinar el momento exacto de entrada y esperó demasiado para actuar. En América Latina, esta estrategia es aplicable a través de fondos indexados disponibles en plataformas digitales accesibles en México, Colombia, Chile y Perú,
sea a través de ETFs que replican índices internacionales y que pueden comprarse desde montos mínimos, y a través de instrumentos de renta fija que en ciclos de tasas altas ofrecen rendimientos reales que históricamente no duran más allá del periodo de restricción monetaria y que desaparecen en cuanto los bancos centrales inician el ciclo de reducción de tasas que ya está en marcha en varios países de la región. El segundo elemento del posicionamiento estratégico que la mayoría de los inversores latinoamericanos ignora porque nunca nadie se los explicó de forma práctica. Es la importancia de la diversificación geográfica y de activos como herramienta de protección y de captura de oportunidades simultáneas en diferentes mercados que no necesariamente se mueven en la misma dirección al mismo tiempo. Si una persona que tiene el 100% de su patrimonio invertido en activos de su propio país está completamente expuesta a los riesgos específicos de esa economía, sus crisis políticas, sus devaluaciones, su inflación, sus ciclos de recesión, sin ningún amortiguador que proteja su patrimonio cuando esos riesgos se materializan, mientras que una persona que tiene una parte de su patrimonio en activos internacionales denominados en dólares o en euros, ya sea a través de ETF, fondos internacionales o cuentas de inversión en el exterior, tiene una estructura que le permite capturar oportunidades en múltiples mercados simultáneamente y que protege su poder adquisitivo real en los momentos en que la moneda de su país se deprecia de forma significativa, que en el contexto latinoamericano no es una posibilidad remota, sino una realidad que se repite con una frecuencia que cualquier inversor de la región debería incorporar como una variable central en su estrategia de largo plazo. Hoy en día, un inversor en Colombia, México o Perú puede acceder a mercados internacionales con montos que hace una década requerían ser un cliente de banca privada con un patrimonio mínimo de cientos de miles de dólares. Y esa democratización del acceso a la diversificación geográfica es en sí misma una de las oportunidades más importantes que tiene disponible el inversor latinoamericano promedio en este momento específico de la historia financiera de la región. Parte 5. Las decisiones concretas que puedes tomar hoy para no quedarte afuera cuando el momento se consolide. Todo lo que vimos en las partes anteriores, las señales del mercado, el comportamiento de los inversores que llegan primero, la estrategia de posicionamiento gradual y la diversificación geográfica son conceptos que tienen un valor real únicamente en la medida en que se traducen en decisiones concretas y acciones específicas que puedes ejecutar hoy con los recursos que tienes disponibles en este momento, sin esperar a tener más dinero, más información o más certeza sobre lo que va a pasar, porque la espera de condiciones perfectas es exactamente el comportamiento que garantiza que cuando el momento se consolide, tú vas a estar mirando desde afuera en lugar de adentro, capturando el crecimiento que estaba disponible para cualquiera que hubiera actuado con anticipación. La primera decisión concreta es hacer hoy un diagnóstico honesto y detallado de tu situación financiera actual que te permita saber con precisión cuánto capital tienes disponible para invertir sin comprometer tu fondo de emergencia ni tus obligaciones financieras de corto plazo. Porque invertir capital que puedes necesitar en los próximos 6 o 12 meses en activos que pueden tener volatilidad en el corto plazo es una decisión que puede obligarte a vender en el peor momento posible y convertir una oportunidad en una pérdida real. Una vez que tienes claro cuánto capital está genuinamente disponible para inversión de largo plazo, la segunda decisión es definir en qué proporción vas a distribuirlo entre las diferentes clases de activos que las señales del mercado identifican como favorecidas en el ciclo actual. ¿Cuánto va a renta variable nacional e internacional? ¿Cuánto va a renta fija que todavía ofrece tasas atractivas en varios países de la región? ¿Cuánto va a activos reales como bienes raíces si tu capital lo permite? ¿Y cuánto vas a mantener en liquidez para aprovechar oportunidades adicionales que puedan aparecer durante los meses siguientes sin tener que liquidar posiciones existentes para financiarlas? La tercera decisión concreta, y que es la que más frecuentemente se omite porque parece menos urgente que las anteriores, pero que en la práctica determina si todo lo demás funciona o se desmorona ante la primera señal de volatilidad, es definir por escrito y antes de invertir un solo peso,
cuál es tu horizonte de tiempo real para cada inversión que vas a realizar y cuál es el nivel de caída temporal que estás dispuesto a tolerar sin vender, porque sin esa definición previa, el primer periodo de corrección del mercado, que va a ocurrir inevitablemente en algún momento independientemente de que también hayas identificado la oportunidad, va a generar una presión emocional que en ausencia de un plan claro casi siempre produce la peor decisión posible, que es vender en el piso y cristalizar una pérdida en un activo que, de haber mantenido, hubiera recuperado su valor y generado los rendimientos que motivaron la inversión original. En términos prácticos, esto significa que antes de ejecutar cualquier inversión en este contexto, debes ser completamente honesto contigo mismo sobre si el dinero que vas a invertir es dinero que puedes dejar trabajar durante 3, 5 o 10 años sin necesitarlo para ningún otro propósito, porque ese horizonte de tiempo es el que convierte la volatilidad de corto plazo de cualquier activo de calidad de una amenaza en una irrelevancia, y es el que permite que el interés compuesto y la revalorización de los activos bien seleccionados hagan su trabajo completo sin ser interrumpidos por una venta forzada en el momento equivocado. Si estás en México, activa hoy mismo una inversión periódica automática en CETES, directos o en un fondo indexado a través de una plataforma regulada. Si estás en Colombia, configura una aportación mensual a un fondo de inversión colectiva o a un ETF internacional disponible a través de tu broker local. Si estás en Chile o en Perú, revisa tu APV o tu fondo de ahorro voluntario y aumenta tu aportación al máximo que tu presupuesto actual permite. Porque cada mes que pasa sin actuar es un mes de posicionamiento que no se recupera una vez que la oportunidad que hoy está en su fase temprana se vuelva obvia para todos y los precios reflejen lo que hoy todavía no están reflejando. Las personas que van a mirar hacia atrás dentro de 5 o 10 años y van a reconocer este momento como uno de los puntos de inflexión más importantes de su historia financiera personal, no son necesariamente las que tienen más dinero disponible hoy, ni las que tienen acceso a información que otros no tienen. Son las que tomaron la decisión de educarse, de prepararse y de actuar con anticipación, mientras la mayoría seguía esperando que las condiciones fueran más cómodas y más obvias antes de moverse. Y esa diferencia de timing, que puede parecer pequeña en el momento en que se produce, se traduce en una brecha patrimonial que con el paso de los años se vuelve imposible de cerrar para quienes llegaron tarde. Aprendiste cómo se ven las grandes oportunidades antes de que la mayoría las reconozca y por qué su apariencia de peligro es exactamente el mecanismo que las hace accesibles a precios extraordinarios. Identificaste las señales económicas y de mercado que históricamente han precedido a los periodos de mayor creación de riqueza, incluyendo los ciclos de reducción de tasas, las valuaciones deprimidas y los momentos de capitulación del sentimiento inversor. Entendiste qué comportamientos concretos distinguen a los inversores que llegan primero de los que llegan tarde y por qué esa diferencia no es de inteligencia, sino de preparación y de disciplina de proceso. Viste cómo posicionarse de forma gradual y diversificada antes de que el momento sea obvio para todos, usando estrategias accesibles desde cualquier país de América Latina con los instrumentos disponibles hoy. Y definiste las decisiones concretas que puedes ejecutar desde este momento para estar adentro cuando el crecimiento se consolide, en lugar de afuera observando cómo otros capturan lo que estuvo disponible para cualquiera que hubiera actuado a tiempo. Si este video te dio la claridad y la perspectiva que necesitabas para pasar de observador a participante activo en tu propio proceso de construcción de patrimonio, suscríbete al canal Espíritu Financiero para seguir recibiendo contenido que te ayuda a entender el mercado antes de que la mayoría lo entienda. Y déjame en los comentarios con una sola frase qué decisión de inversión vas a tomar esta semana, porque ese comentario puede ser el compromiso público que necesitas para que esta vez la oportunidad no te encuentre sin estar listo.